Bienvenidos, en el día de hoy vamos a visitar un ruso, vamos a entrar dentro de su casa. Le compré una botella de Fernet para que pruebe a ver si le gusta, le voy a hacer un Fernet con coca. Y también vamos a probar un poco de la vodka rusa, probar un poco de la comida típica y vivir lo que es un día adentro de una casa de un ruso de la ex Unión Soviética. ¿Qué es esto, Nikolai? ¿Qué es esto? Это сало. Sada. Это тут чик лишний, жик. Солью посолили. Bueno, ¿y qué haces con esta grasa? O sea, ¿la usan para cocinar? Кушать. Ням-ням. Сейчас будем кушать. ¿Para comer? ¿Sí? Конечно. ¿Pero cómo la como? ¿Así? ¿Me como un pedacito? Sí. Bueno, o sea, grasa pura de cerdo se la comen así. Sí. Quiero probar. Quiero probar un poco de esto. Está muy buena con vodka. ¿Sí? Muy buenísimo. Bueno, entonces vamos a probar como se debe. Bueno. Oh, mirá. Cortamos. Это лишнее убираем. Hay quienes comen también estos, vodka. Ah, sí. El piel. La Sí, pielcita. piel. ¿Y esto lo trajo de Rusia o lo compran acá? Это En el здесь supermercado. или Это здесь, да. Sí, aquí. ¿Aquí? Алекс. Bueno. Хорошо, ¿eh? Хорошо, сало. Хорошо. A ver. Oh, Bueno, ¿cómo se dice buenísimo en ruso? отлично. Окей. ¿Ok? ¿Solo así? Ok. Окей, No digan- amigo. No digan así, buenísimo. Súper, отлично. Súper. Lisana, vos tenés que probar también. Vamos, Lisana, sin miedo a ser feliz. Супер блюдо. Cuando hace muy frío, necesitamos más un poquito. Más tipo grasa y da como mucha energía. ¿Te gustó, Lisana? No. Yo no entiendo por qué comen grasa pura de cerdo. Tipo, ¿para qué? No tenía un gusto. No entiendo por qué lo comen. Драники. ¿Qué es esto? Картошка, морковка. Zanahoria, patatas, cebolla, ajo. Todo rallado, Яичко, 2 яичка. 2 huevos, harina, soda. ¿Y eso qué sería? ¿Sería como un panqueque ruso o qué? Это любимая еда. Активно препарат. Наша семейная. И батя у меня, и дедушка, и бабушка всегда делали вот это. И La передали. comida muy tradicional en su familia. Su abuelo y preabuelo, bisabuelo. Nikolai, ¿siempre cocinas vos? Я всегда Ну, все сам вообще, делаю. вообще, Да. ¿Sí? siempre. Siempre. Los hombres en Rusia son buenos cocineros. Masterchef. Masterchef Chef, Nikolai. chef, да. Y toda la casa es toda como con este papel en las paredes. Sí. Como se hacían una vez en la antigua Unión Soviética, ¿no? Sí. En los años 80 es muy popular. ¿Podemos visitar la casa? ¿Sí? no? Vamos. Está muy pequeña. A ver. Muy pequeña pero muy diferente. Oh, mirá. Qué buena la casa. Calentita. Buena la casa. Sí. Sí, claro, porque tenemos en todas las casas las placas. Los radiadores. Los armarios que tenía son casi iguales lo que nosotros tuvimos cuando yo era pequeña. Son muy de la época Unión Soviética. Me trajo memorias. Nikolai, Da. yo te traje para que pruebes a Alex y a Nikolai. Esto es Fernet Branca, es la bebida argentina más consumida en todo el país, la más popular. A ver, un ruso que pruebe la bebida argentina, a ver cuál es su opinión. Подарок такой из Сейчас Аргентины. надо вначале ответственно. Vamos a comer. Sí, llenamos. Después de comer la probamos. Oh, Y los dránicos están Сейчас будем preparados. пробу снимать первый Vamos драник. a probar. ¿probamos? Мне кажется, солим. Muy rico. Tiene gusto a mantequilla de maní. Crema agria. A ver. Oh, muy bueno. Esto es berenjena. Esto lo comen para el postre. Sí. Можно же это... ¿Cómo? Y esta está de Rusia. Esto es de Rusia. De Rusia. Che, veo que a los rusos les gusta cargar bien la comida. Sí. Yo si me vengo a vivir acá un mes, engordo 20 kilos. Parece dulce de calabaza. Oh, bien. Lisana es 13% ruso. 13%. 13, según ella. Dice, ¿Cómo ella, contaste? 13. dice, ella me dijo que es 13,4%. Bueno. Ya te explico, porque mi abuela es
media rusa, así que mi padre es 25%, así que yo soy la media de 25%. No hice la test de ADN, me gustaría hacerlo, pero un cálculo así fácil significa que tengo un poquito de sangre rusa. Son primos ustedes. En ruso díselo, Lisana. No hablo. Говоришь по-русски? Говоришь по-русски? Да. Немножко. Не говорю. О, не говорю, окей, Me хорошо. cae. ¿Por qué al ruso le gusta tanto el pepino? ¿Qué tiene? ¿Cuál es la conexión? ¿Pero cuál es? ¿Por qué? Почему русским нравится? Ну, нравится, тоже не объяснить это. No hay explicación. No hay explicación, es popular. Este agua de pepino. ¿Se la toma? Toman cuando tengan resaca muy fuerte. Después de la vodka se dan un No agua de después, pepino. Al Al otro día. Otro día, sí. De resaca. Sí, es muy bueno. ¿Sí? Sí, venden en las tiendas de alcohol. Venden Venden solo el agua. sí, Una botella con agua de pepino. sí. Buah, no lo puedo creer. ¿Querés probar eso? Ah, pa. Ah. Yo te lo preparo, pará. Как Le voy, a, правильно нужно. le voy a poner un hielito. Vamos a ver si le gusta el fernet. Mirá, olé. А вообще вкусно пахнет. Травами пахнет. De hierbas. Ale, ¿estás bien? ¿Está bien, Ale? Muy bien. Es fuerte esto, ¿eh? Los argentinos se van a enojar porque le pongo mucho yo en el vaso. Y dicen, ponele menos, pero a mí me gusta. Y siempre se hace con Coca-Cola. Всегда Обязательно? Siempre. Podés tomar un poquito así. А без Кока-Колы? Pero Sin Coca-Cola, ¿no? Se toma. sí, pero no es lo mismo. Probá un traguito puro, probalo. Не, это окей. ¿Querés probalo? А это... А вот это окей. Pruébalo. No le gusta Coca-Cola. Я можно вот это без вот Va. этого? Él quería probarlo puro. Ah, bueno, pará. Nicolás. Probate este con coca. Yo me lo tomo puro. Тут травы хорошие. Да, hierbas. Sí, es hecho de un montón de hierbas y un tipo de jarabe que parece medicinal. Hierbas. Alex, ¿cómo se dice chinchín en ruso? Tipo... Chin-chin. Будь здоров. Будь здоров! Будь здоров! Будь здоров! Счастья, здоровья вашей семье. Feliz, salud. Да. ¡Salud! Amigo. ¡Amigo! Vamos. Здоровье, salud. Да. Es amargo, ¿viste? No, amargo es bueno, es amargo. Sí. Тут ментол есть. Ментол. Mental, sí. А, Hierba. жвачка. Ментол. Como chicle. Sí. Интересно. Очень muy Sí, interesante. Diferente, diferente. A mí me gusta con Coca-Cola y hielo. Sí, en la boca hay sabor de menta. Sí, mentolado. Che, mirá lo que es esa vodka. Me encantó la botella. Sí. Mirá lo que es. La vodka la toman a cualquier momento del día, a cualquier hora. Por la mañana, claro que no. No, por la mañana no. Pero no es bueno para lavarse los dientes. Ah, no. Eso de película. ¿Cuántos grados tiene? 36. 36. Nicolás, esto es suave para vos. Ну, ¿No? Más o menos. Opa. ¿Antes o después? Después, да. después. Вначале оп, а потом... Opa. Давайте, удачи, ребят. Vamos. Нюхай. Да. Давай. A ver, vamos. Стопки сразу. Держи, вот тут. Даже так. Для камеры. Дай ему что-то попить. Che, dicen que los rusos son fuertes de brazo. ¿Es verdad eso? ¿O no? Ты говоришь, сильные русские, что ли? Ну давай посмотрим, сильные. Проверим русские. Vamos Bueno. a ver. Vamos a ver. ¿Sí? ¿Querés ver? Давай, Bueno, проверим, vamos a ver, давай, vamos a ver. давай. ¿Me siento? Да. Dale. ¿Vamos? 1, 2, 3. Какой сильный. ¡No está haciendo fuerza! ¡No está haciendo no está haciendo ni fuerza! Ой-ой-ой-ой. Qué drama. Ой-ой-ой. Какой сильный. ¡No puedo ni moverlo! Давай. ¡Ya no está haciendo fuerza! Ой-ой-ой-ой. ¡No! Vamos, vamos. Мускул.
Es una piedra, esto no lo puedo mover. Камень просто. Los hombres. Ой-ой-ой-ой-ой. No lo puedo mover, es un oso este hombre. Oso, te digo. Да не, кисть сильная, очень сильная. Dice que estás muy Жилистый. fuerte. ¿Sí? Очень жилистый. Muy fuerte, muy Долго. Cuando se pusieron a tomar y casi pelear, me daba un poco de miedo porque yo no sabía qué puede pasar. Tipo, no sé si van a romper las botellas próxima o qué van a hacer. Los rusos son muy fuertes. Estoy muerto. У тебя жилы очень сильные. También tienes. Sí. У тебя энергия, да, живая, здоровая. Energía muy. Quiero proponerte un brindis y agradecerte por recibirme en tu casa. Не, амиго. Amigo, За здоровье, за тебя. vamos. Rusia, Argentina, amistad, Дружба. дружба. La fuerza que tiene ese ruso, a mí me da una piña, me noquea, me deja en el hospital 3 semanas, con oxígeno. Abrió la botella de Fernet, como más o menos, no sé, yo corto una hojita de papel. Después cuando nos pusimos a hacer la pulseada, te juro que estaba haciendo, pero toda mi fuerza absoluta, creo que no le pude mover el dedo chiquito de la mano. Era un oso en persona ese tipo. La fuerza bruta que tienen los rusos, muchachos y muchachas, tengan cuidado que no es joda. ¿Por qué todos los rusos usan así? ¿Por qué los rusos usan una bolsa así? Там все, там money, там все. Tienen Todo lo muchas llevan acá. cosas. Bueno, pero ¿por qué no llevan como en los bolsillos y usan una bolsa así? Porque yo veo todos los rusos, hasta los chiquititos, con una bolsa de esta. Не, я мне удобно. Como los italianos. Потому что все. Ah, como los italianos. Тут все, тут, понимаешь, Llevan изделия, todo тут ahí, всё. vos lo llevas acá. Сумки-то удобнее. Sí, sí. Es más cómodo. Ключи можно. Eso solo se ve en Rusia, ¿sabías? En Rusia y en Italia. Moda italiana. La moda italiana también en Rusia. Sí, sí, muy popular. Bueno, estamos apretaditos acá. И застряли, да? И свет погас. ¡Bum! Volamos todos. Empezar a hablar. Shit happens. Che, qué lugar extraño. Me encantó. Unos talleres solo. Unos talleres. Ah, wow. Acá Nicolai, donde Это haces, воск. donde Nicolai hace todo su trabajo. Este es su taller. Todo lo más que se hace aquí. Todo es tipo como de la Del año 60. del año 60. Это амулетик. Los amuletos escandinavios. Скандинавия. Sí, sí, sí. Викинги. Viking. Викинги. Todo, todo fuerte. Ahí. Ahí. да, Mirá con el anillo, Boom. Кристалл. La cera. Oh, wow. Вот медведь, бер. Qué increíble. Osito pequeño. Ah, un oso pequeño. ¿Pero es de verdad? Sí, sí. ¿Sí? Природно. ¿De Siberia? De Siberia. ¿Qué son? Son uñas de oso de verdad. Tipo, de verdad, de verdad. O sea, no es de plástico, nada, es de verdad. De oso pequeño. ¿Con esto qué haces? Амулет? Amuletos. Ah, amuleto mismo. Да, мужикам. Diente. А. Diente de oso. No. No, no, sí, sí. Parece el mío, mirá. Un poquito, sí. Los dientes de oso y el diente de... y las uñas, yo no podía creer. Yo pensé que al principio era de plástico eso, pero eran de verdad. Pedazo de diente que tiene un oso, te llega a agarrar, te descuartiza. Y como es algo tan típico ya en Rusia, lo compran para poder ser amuletos, hacer, bueno, los collares y las joyas que venden, ¿no? Y también se lo hacen a brujas. La verdad, parecía que estaba dentro de un cuento de hadas ahí. ¿Esta es la raíz o es así? No, esto es la raíz y esto es cocomillo. Mirá el cacho de raíz que tiene un oso. Madre mía. Mirá. Para morder la lisana. Amuleto. Para brujos. Ну да. Para los hombres. Protection. Me encantó el trabajo que Alex y Nicolai hacen, la joya, la forma que lo hacen, bueno, en fin. Y quedé sorprendido también la buena onda. Me regalaron este anillo, la verdad no me lo esperaba, que dice, creo que dice Rusia y es el escudo de Rusia antiguo. Y me dio también un amuleto de la riqueza y creo que del éxito financiero. Y me regaló esto todo, la verdad. Siempre que conozco un ruso, la impresión que me queda es la mejor de todas. Son muy buena onda los locos.